y voy a pasar a presentarles aquí a nuestra invitada de la tarde de hoy, que es Eva Galindo. Es astróloga con un enfoque holístico que integra la interpretación de la carta natal con distintas herramientas de acompañamiento. Su trabajo puede apoyarse para quien lo desee en el uso de elixires alquímicos como las flores de Bach y otras esencias, así como la gemioastrología, que estudia la relación entre las gemas, los procesos personales y la carta natal. Con formación y experiencia en estética, naturopatía y alquimia vegetal, Eva entiende la astrología también como una vía para el cuidado del cuerpo físico en sintonía con los ritmos celestes y los remedios naturales. Desde hace 6 años acompaña de manera profesional, integrando distintas corrientes, astrología, tradición, hermética y humanista, para ofrecer una mirada amplia y profunda. Esto a modo personal, yo la conozco a Eva de Instagram. A mí siempre me ha parecido una señora o chica divina, un encanto, me gusta muchísimo su trabajo y es un honor, y te agradezco muchísimo, Eva, que hayas aceptado la invitación. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotras, y bueno, adelante, encantadísima de escuchar tu clase. Cualquier cosa que necesites me avisas, que yo estoy aquí, ¿eh? Fenomenal. Muchas gracias a ti, Carolina, por invitarme. La verdad que tenía muchas ganas también de charlar contigo. Yo también te sigo por Instagram y me encanta tu cuenta. No conozco mucho de tarot, pero es algo que me gusta. Así que bueno, perdonadme porque estoy con la voz un poquito tomada. Así que bueno, espero que me permita hablar durante toda esta hora sin tener que hacer muchos parones. Bueno, he preparado primero una pequeña introducción. El objetivo de esta presentación es revisar los grandes tránsitos planetarios y configuraciones más importantes que definen este 2026, para entender cómo nos va a influir personalmente y colectivamente, así como ver las recomendaciones para trabajarlos e integrarlos de la mejor manera posible. Aunque no está enfocada al astro mundial esta charla, desde la geopolítica o la economía, sí que veremos algunas referencias de lo que ha ido ocurriendo en el pasado para entender lo que está ocurriendo en el presente, porque el astro mundial se entiende estudiando el pasado, porque al final la historia siempre se repite. Entonces, no se repite de la misma manera, pero sí que arquetípicamente son como los mismos arquetipos, los mismos sucesos, pero de otra manera diferente. Este 2026 es un año realmente transformador, donde cambian las reglas del juego. Seguramente lo habéis oído a varios astrólogos decir que, bueno, que el 25-26 era el año bisagra, el año del gran cambio. Ahora iremos viendo por qué. Es un año bisagra, como os he comentado, que puede traernos crisis, porque es un año que, bueno, puede resultar un poquito duro, pero como toda crisis, si lo aprovechamos, también representan oportunidades de cambio. El año 2026 marca un momento histórico en astrología. ¿Por qué? Porque los 4 planetas lentos, 4 de los planetas lentos, como son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, cambian de signo este año, junto con el reciente cambio de Plutón que fue a finales del 2024. Aunque cambió en el 2024, lo vamos a ver también en estas diapositivas, porque, bueno, que para la astronomía Plutón ya no es un planeta, que es un planeta enano o un planetoide. En astrología es súper importante Plutón. Y de hecho es el planeta que más lento se mueve. Por lo tanto, los planetas cuanto más lentos se mueven, más influyen a nivel de tránsitos. Por eso, aunque no haya cambiado este año, sí que lo vamos a ver en la diapositiva, porque marca mucho, bueno, de aquí a estos 20 años, como vamos a ver. Entonces, esto significa que todos los planetas sociales, que son Júpiter y Saturno, y los generacionales, que son Urano, Neptuno y Plutón, están entrando en nuevos signos casi a la vez, del 2024 al 2026, que, bueno, año y medio aproximadamente es muy poco. Es algo que raramente sucede y que marca un gran cambio de sistema y el comienzo de una nueva humanidad. Seguramente habréis oído que es eso, como el año de la nueva humanidad. Ahora veremos por qué. Este año también se da una gran conjunción, la de Saturno-Neptuno en Aries, que además tiene la peculiaridad que es en el inicio del zodíaco, es en el grado cero de Aries, que genera un nuevo ciclo astrológico. Además, los planetas generacionales, que son Urano, Neptuno y Plutón, están en aspecto formando un gran sextil o un triángulo isósceles, que se llama también, y además los 5 planetas más lentos forman el modelo Taza. Todo esto lo vamos a ir desarrollando ahora en las diapositivas. Cuando un planeta lento cambia de signo
o hay una gran conjunción, trae nuevos paradigmas sociales, culturales, musicales, económicos, históricos, religiosos, pero también cambios personales. Entonces, si todo esto lo puede hacer un único planeta lento cuando cambia de signo, imaginaros este año, que es que cambia Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, que cambió hace poco, y además se produce una gran conjunción como es la de Saturno-Neptuno, con lo cual eh, os podéis hacer una idea de la importancia que tiene este año a nivel social, económico, bueno, personal. Para que os hagáis una idea, Saturno entra en Aries una vez cada 29 años y medio aproximadamente, que es donde está ahora. Urano en Géminis una vez cada 84 años. Neptuno en Aries una vez cada 165 años. Y Plutón en Acuario una vez cada 248 años aproximadamente. Como veis, son cantidades de tiempo muy largas y por eso cada vez que hay un cambio de planeta por signo, marcan nuevos ciclos. Y la conjunción Saturno-Neptuno se produce cada 35-36 años. ¿Qué importancia tiene conocer los tránsitos de los planetas lentos y por qué deberíamos de trabajarlo? Bueno, los planetas siempre se van a manifestar en nuestra vida de una manera armónica o positiva o de la luz o de una manera negativa o inarmónica o en el lado de sombra. Entonces es muy importante conocerlo. ¿Por qué? Porque así nosotros podemos trabajar en ellos para intentar dirigir esa energía de la manera más posible, más benéfica posible o más armónica posible, porque si no los planetas se van a manifestar y muchas veces lo hacen desde el lado negativo o desde el lado de sombra. Saturno, por ejemplo, nos puede dar estructura, pero también nos puede dar limitaciones y crisis. Urano nos puede dar gran cantidad de información, pero también nos puede dar saturación y conocimiento nulo, que es lo que está pasando pues ahora, ¿no? Que dice, sí, tenemos mucha información al alcance de nuestra mano, en una pantalla, en un ordenador, en un móvil, pero realmente hay un conocimiento profundo, pues a veces, lamentablemente, no. Neptuno nos puede llevar a soñar en grande, pero también, si no tenemos los pies en la tierra, nos puede llevar a la dispersión y al caos, a soñar mucho pero ejecutar poco. Plutón nos puede dar un gran poder personal, pero también nos lo puede quitar y hacernos miserables o entrar en una crisis profunda. Estamos en una época decisiva donde nos enfrentamos a grandes elecciones. Libertad o control, espiritualidad auténtica o fanatismo, tecnología a mi servicio o esclavitud tecnológica. Es decir, la tecnología está a mi servicio o yo estoy al servicio de la tecnología. Cada uno de nosotros participa en este proceso a través de sus acciones diarias. Por eso es más importante que nunca ser conscientes de cómo usamos nuestro tiempo, nuestro pensamiento y nuestras acciones. Por eso es importante conocer los tránsitos, de qué van, cómo se manifiestan, por eso, para intentar llevarlos a la máxima luz posible. Cuando queremos mirar los grandes tránsitos, como os he comentado antes, debemos mirar los planetas más lentos, porque son los que más tiempo pasan en un mismo signo, especialmente desde Urano hasta Plutón, porque son los que permanecen más tiempo en el mismo signo, simbolizan procesos estructurales y nos traen los cambios y procesos más intensos y profundos, tanto a nivel personal como mundial. Plutón en Acuario, eso va a estar 20 años, Neptuno en Aries va a estar 13 y Urano en Géminis va a estar 7 años. No es como la luna, que está 28-29 días, que si ya notamos la luna, sus ciclos, y solamente está un mes en cada signo, o sea, perdón, 2 días en cada signo, imaginaros lo que hacen estos planetas. Claro, es que 20 años, o sea, Plutón en Acuario, 20 años, pues imaginaros la gran transformación que hace. En astrología mundial marcan cambios históricos y colectivos. En astrología personal activan etapas de evolución y transformación propias que vivimos de manera individual y personal. Es decir, en astrología mundial son cambios que nos afectan más o menos a todos de forma global, pero en astrología personal el arquetipo va a ser el mismo, pero como ese planeta nos va a caer en una casa diferente de nuestra carta natal, cada uno lo vamos a vivir de una manera diferente, porque nos va a activar áreas de vida diferentes. Es muy importante también entender que en astrología la energía no cambia de forma brusca ni se corta de golpe, o sea, no tiene un interruptor de encendido y apagado, sino que son procesos graduales. Por eso cuando hablamos de fechas, de cuando entra un planeta en un signo, cuando sale,
Es un poco anecdótico estas fechas. Sí que las contemplamos, pero no es que sea justo el día que entra, el día justo que se empieza a manifestar esa energía, como cuando hay un eclipse, por ejemplo, no solo se manifiesta ese día, porque digamos que las energías se van como entremezclando, se entrelazan, no es un corte y un inicio. Cuando miramos los tránsitos de los planetas y queremos ver cómo nos va a influir a nivel personal, debemos mirar por dónde está pasando ese planeta en nuestra carta natal. Porque una cosa es la carta natal, que son con los planetas como estaban en el momento que nacimos, pero luego los planetas no paran de moverse. Entonces, digamos que por fuera vamos viendo el movimiento de esos planetas. Entonces, ¿qué son los tránsitos? Cuando vemos esos planetas por donde nos está pasando, nos van activando las diferentes casas de nuestra carta. Y es lo que hay que mirar cuando queremos ver los tránsitos de forma personal. También miraremos si en ese punto hace aspectos a otros planetas o puntos importantes de nuestra carta natal, como son el ascendente, el medio cielo o los nodos lunares, que aunque no son planetas, son puntos matemáticos muy importantes. Y bueno, ahora sí que vamos a ver el contenido. Bueno, esto es lo que vamos a ir viendo. Empezamos con Plutón en Acuario, la transformación colectiva. Los tránsitos de Plutón son muy significativos en la astrología mundial, ya que marcan procesos de transformación profunda, crisis de poder y regeneración de estructuras colectivas. En la astrología personal, Plutón nos enfrenta a nuestro poder interior, a la necesidad de renacer y a las áreas de la vida donde debemos soltar lo que ya nos sirve. A Plutón le llamamos normalmente el ave fénix, porque es ese ave que muere, pero luego renace mucho más fuerte, más luminoso de sus propias cenizas. Y eso es un poco el significado que nos da Plutón y cómo tenemos que afrontarlo nosotros cuando nos viene una crisis, pues ser esos ave fénix. Si queremos integrar bien a Plutón, es importante aceptar la transformación, soltar el control, mirar hacia adentro y confrontar lo oculto o lo reprimido. La posición de Plutón por tránsito nos impulsa a regenerar, transformar y enfrentar las áreas de vida asociadas a los signos y casas que recorre. Las fechas, aunque os he comentado que, bueno, aunque esto es algo aproximado, pero sí que os he puesto las fechas de las efemérides. Plutón hizo su primera entrada en Acuario del 23 de marzo del 2023 al 11 de junio del 2023. Su entrada definitiva, porque bueno, los planetas van retrogradando, entonces su entrada definitiva fue el 19 de noviembre del 2024. Plutón entra en Acuario una vez cada 248 años aproximadamente y estará en este signo durante los próximos 20 años, hasta el 2044. ¿Qué representa cada arquetipo? Bueno, he puesto un poco lo que significa el arquetipo, pero creo que aquí sois todas y todos tarotistas, entonces seguramente ya lo sabéis, ¿no? Pero bueno, es un modelo o patrón que representa unas ideas, conceptos, personajes o situaciones compartidos por la humanidad. Entonces, ¿qué significa o qué representa el arquetipo de Plutón? El poder, el control, la muerte, el renacimiento, la transformación, ese ave fénix que os he comentado. Las crisis, que es un punto de inflexión que obliga a tomar una decisión o generar un cambio. Claro, muchas veces ese cambio lo tenemos que hacer porque nos vemos obligados a ello y otras veces, o sea, a veces lo tenemos que tomar porque viene la crisis de afuera y otras veces es porque la crisis es interna. Entonces, bueno, al final siempre hay que hacer un cambio. También significa lo oculto o lo tabú. ¿Qué significa Acuario? Pues la humanidad, el colectivo, el progreso, el futuro, la originalidad, la innovación, la revolución, la libertad y la tecnología. Plutón en Acuario en la historia. Como os he comentado, para entender lo que está pasando o lo que va a pasar de aquí en adelante, tenemos que conocer la historia, lo que ha pasado en el pasado, porque los tránsitos, bueno, pues son cíclicos y se va repitiendo. La última vez que Plutón estuvo en Acuario fue aproximadamente entre 1778 y 1798, hace unos 248 años. Este periodo coincidió con cambios radicales en la política, la sociedad y las ideas. Por eso se considera un ciclo de revoluciones y transformación de los sistemas sociales. Algunos acontecimientos que pudimos ver importantes, bueno, pues las primeras etapas de la Revolución Industrial, 1760-1840, bueno, os he puesto los años por si queréis confirmarlo o para que veáis que va dentro de los rangos de ese tránsito.
la guerra de la independencia de Estados Unidos, la independencia y la fundación de Estados Unidos, la Revolución Francesa, que además, bueno, fue la caída de la monarquía absoluta, la ejecución del rey, y luego un lema que se hizo como muy famoso y que no puede ser más acuariano y más uraniano, que es libertad, igualdad y fraternidad. Es un lema súper acuariano. Y luego una cosa que es muy chula, que descubren el planeta Urano, hasta entonces no se conocía ni se veía, que además es el planeta que rige Acuario. Entonces Plutón es el planeta bueno, que saca afuera lo oculto, ¿no? Que lo oculto lo saca hacia afuera y entonces justo se descubre perdón, Urano, que es el regente de Acuario, que representa la revolución, la innovación y los cambios sociales. También sucedió en la Revolución Haitiana, perdón, que fue la primera revolución de esclavos en lograr un Estado independiente. La primera ola feminista también. Bueno, aquí os he puesto el nombre de las dos mujeres que lucharon por los derechos de pues eso, de la igualdad, ¿no? Sobre todo. Em, Aquí, bueno, no voy a pronunciar el apellido porque no lo voy a decir fatal. Publicó la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía, donde reivindicaba que las mujeres pudieran tener los mismos derechos civiles que los hombres. Y un año después, Mary, esta otra señora tan maravillosa, redactó la Vindicación de los Derechos de la Mujer, que decía que, bueno, afirmaba que la diferencia entre hombre y mujer no era algo natural, sino era cultural. Bueno, el poder reaccionó como siempre cuando se ve atacado o se ve un poco que tambalea, pues como reaccionan pues de una manera muy negativa, excluyendo, encarcelando, torturando y matando a muchas mujeres. Por eso vemos que el último tránsito de Plutón en Acuario trajo revoluciones políticas, cambios tecnológicos, movimientos por los derechos humanos y transformación de las estructuras sociales, que son cosas muy positivas, pero que también tienen su lado de sombra o su lado negativo, que implican para conseguir todo eso, pues grandes conflictos, violencia y masacres. Por eso, cuando hay cualquier tránsito o cualquier aspecto, no podemos decir que sea benéfico o sea, que sea bueno o malo, que es lo que se suele decir, ¿no? Eso hay que quitárnoslo totalmente, porque bueno, imagino que con las cartas de tarot pasa lo mismo, ¿no? Que no es algo bueno o malo, se puede manifestar de una manera armónica, una manera inarmónica o de las dos. Entonces, bueno, no es tan simple como bueno y malo. ¿Qué nos puede traer este tránsito de Plutón en Acuario ahora? Pues un profundo cambio de paradigmas, política, cultural, economía, sexual, una nueva humanidad que ya estamos viendo, es un aumento del transhumanismo, que es esa fusión humano-tecnología, y de la transexualidad. Grandes avances y descubrimientos en el campo de la ciencia, sobre todo la tecnología, la inteligencia artificial, la física, la epigenética, las energías, la aviación y temas relacionados con el universo, cosmos, vida en otros planetas. Luego también Plutón rige el sexo y Acuario, como es toda la robótica y la tecnología, pues bueno, pues sexo con robots o artículos tecnológicos, pero también un mayor intercambio sexual. Y aquí hay que tener cuidado porque Plutón también rige las enfermedades víricas. Entonces, cuanto mayor intercambio sexual, si no hay protección, pues bueno, pues también habrá un aumento de enfermedades sexuales o víricas. También puede marcar el fin de la libertad y la democracia, con dictadores, líderes manipuladores o fuerzas poderosas que buscan el control de la población, como pues a través de las ciudades de 15 minutos, las CBDCs para controlar nuestro dinero, menos libertad de expresión en redes sociales y una paga universal que al final pues lo que busca es que hagamos, pensemos, hablemos y creemos lo que estas personas que nos van a pagar la paga quieren que hagamos. Luego una nueva economía, forma del manejo económico, pues aumento de las criptomonedas, de las CBDCs, monedas digitales o tener nuestro dinero en bancos internacionales o digitales. También podremos ver una fuerte polaridad social, de hecho creo que ya se está, creo que ya se está viendo bastante. Perdón, que voy a quitar un poquito esto. Ay, que creo que se tapaba. Es una fuerte polaridad que creo que ya se está viendo bastante y bueno, pues eso, que muchas veces es como por su bien, habrá una vigilancia masiva y un control extremo. Entonces habrá personas que estén de acuerdo con eso y otras que radicalmente no lo estén.
A nivel de política, pues la tendencia seguramente será hacia un gobierno menos partidista y más tecnócrata, que los cargos públicos no sean ocupados por gente del partido, sino por los profesionales especialistas en cada materia concreta. Y no me extrañaría tampoco que al final nos acabaran gobernando o por lo menos que fueran, aunque no fuera el presidente o las manos derechas, inteligencia artificial. No sería nada descabellado con este tránsito. También habrá un aumento de la información-desinformación, años de gran confusión en la comunicación que irá a una velocidad vertiginosa. Además, Plutón hace que las figuras de poder distorsionen o exageren la información para generar miedo social o colectivo. Así que, bueno, con esto hay que tener bastante cuidado y, bueno, pues cuando queramos mirar una información, revisarlo desde diferentes fuentes. Seguramente iremos hacia una sociedad, el dinero y un poder cada vez más descentralizado. De hecho, esto creo que ya lo podemos ir viendo, que la gente poderosa ya no se queda tanto en un círculo, sino que cada vez está habiendo más gente con más poder económico. Y por lo tanto, liberación de estructuras jerárquicas o limitantes, aunque para conseguirlo, como os he comentado, el poder no le gusta perder poder, con lo cual no es un camino fácil ni amable. Siempre hay conflictos. El tema de la muerte, los nacimientos y renacimientos, como es algo que rige Plutón, también va a traer novedades o ver la muerte de una manera diferente o relacionarnos con la muerte de una manera diferente. También podemos ver como que van a resucitar nuevas especies animales, las personas digitalmente con IA ya lo estamos viendo, y el nacimiento de bebés artificiales. Y bueno, un declive en la monarquía también es bastante probable que haya. A nivel personal, bueno, como os he comentado, hay que mirar por dónde nos está transitando Plutón en nuestra carta natal, porque nos va a dar más información personalizada para cada uno y cada una, pero a nivel global sí que podemos hacer bueno, pues esto que os he puesto aquí para llevar a Plutón en Acuario de la manera más armónica o benéfica posible, que sería trabajar en nuestros miedos y atrevernos a asumir nuevos desafíos, profundizar en nosotros mismos y trabajar en nuestra sombra, descubrir, conectar y desarrollar nuestros poderes personales, empoderarnos, usar bien el poder para ser mejores personas, contribuir a una mejor sociedad y humanidad, no usar el poder de manera destructora o abusiva, o sea, lo de abuso de poder, no, eso es el lado oscuro de Plutón en Acuario. Luego generar una riqueza de manera limpia y honesta, evitar caer en celos, obsesiones, odios, venganzas, manipulaciones y el intentar controlarlo todo o a todos, sobre todo lo que no depende de una misma. Transformarnos a nivel personal, pues para unas personas será hacerlo físicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente y ayudar a otras personas a que lo consigan también. El tema es que Plutón nos pide un cambio, una transformación, entonces, bueno, cada persona lo vivirá de una manera. Y también dejar atrás lo que ya no sirve, que es un lastre, una carga o nos resta poder personal. Tener una sana ambición que sea un motor para crecer, mejorar y avanzar, pero cuidado en no caer en una ambición desmedida, donde el deseo de poder, dinero y éxito, pues bueno, se convierta en una obsesión, ¿no? Evitar vivir en la culpa hacia nosotros mismos o hacia los demás. Y ayudar de manera honesta y no hacerlo por intereses ocultos. Aquí os he dibujado, os he marcado bueno, conocéis un poquito, no sé si conocéis los símbolos de los signos del zodiaco, pero os he puesto ahí a Plutón en el signo de Acuario, que es en los grados donde va a transitar, y los puntos que va a estar estimulando por tránsitos, que son cuadraturas y oposición. Entonces, este año Plutón se va a mover del grado 2 al 4 de Acuario. Quienes tengáis planetas o puntos importantes en el primer decanato, es decir, los primeros 10 grados de los signos fijos, como son Tauro, Leo, Escorpio y Acuario, son quienes más van a notar ese gran cambio o esa transformación. Si no tenéis planetas o puntos importantes ahí, bueno, pues tenéis que mirar dónde cae esos primeros grados de Acuario en vuestra carta natal y esa será el área donde esté funcionando Plutón. Y aquí he dejado, después de cada tránsito, una pequeña pregunta para que luego pues en casa cada una reflexione y porque es lo que nos pide Acuario, ¿no? Entonces, ¿a qué estás dispuesto a renunciar para escapar del control mundial?
porque Plutón en Acuario eso, va a querer seguir manteniendo un control mundial, pero dependerá de nosotras cuánto estemos dispuestos a dejarnos controlar. Ahora pasamos a Neptuno en Aries, un nuevo ciclo espiritual. Los tránsitos de Neptuno son fundamentales en la astrología mundial, ya que señalan periodos de idealismo colectivo, ilusión, espiritualidad y también confusión o desorientación social. Pero en la astrología personal, Neptuno nos invita a conectarnos con lo intangible, los sueños y la sensibilidad profunda. Si queremos integrar bien a Neptuno, es importante cultivar la intuición, la imaginación y la compasión, al mismo tiempo que aprendamos a discernir la realidad de la fantasía, porque Neptuno nos puede llevar un poco hacia la fantasía y el caos. La posición de Neptuno por tránsitos nos impulsa a explorar esos ideales, los anhelos y las áreas de vida asociadas a los signos y casas que recorren. Neptuno en Aries hizo su primera entrada el 30 de marzo del 2025 hasta el 22 de octubre del 2025, luego retrogradó y su entrada definitiva fue el 26 de enero del 2026. Neptuno entra en Aries una vez cada 165 años aproximadamente y estará en este signo durante los próximos 13 años, hasta marzo del 2039. Volvemos a ver qué representan estos arquetipos. Neptuno es la intuición, los sueños, la espiritualidad, el arte, la disolución y las grandes masas de agua. Y Aries son los comienzos, la acción, la impulsividad, la lucha, la valentía y la guerra. En la historia, la última vez que Neptuno estuvo en Aries fue entre los años 1861 y 1875, hace unos 165 años, y fue un periodo que coincidió con conflictos bélicos, cambios sociales y espirituales. Conflictos bélicos, pues como la Segunda Guerra de la Independencia Italiana, la Guerra de Secesión de los Estados Unidos, Guerra de los Ducados, bueno, ahí veis que hubo varias. Darwin publica también El origen de las especies, revolucionando totalmente la teoría de la evolución. Y luego sucedió el evento Carrington, que fue esa tormenta solar bueno, que causó fallos y se cargó los telégrafos y se fueron visibles las auroras boreales y australes en latitudes bajas. Entonces, actualmente el Sol también está en máxima actividad, no llega a ser como cuando ocurrió el evento Carrington, pero sí que está en momentos de alta intensidad. Entonces, bueno, podría ser que durante este año 2026 volviera a haber algún apagón como ocurrió el año pasado. Que bueno, si ocurriera el evento Carrington a día de hoy, pues causaría daños significativos por radios, satélites, redes eléctricas a nivel mundial. Sería un caos, la verdad. También fue la construcción del canal de Suez, transformando el comercio marítimo global. Neptuno rige las grandes masas de agua. Luego también Blavatsky, Henry Steele y William Kwan fundan la Sociedad Teosófica, una organización dedicada al estudio de la teosofía, que es la corriente esotérica y filosófica que busca el conocimiento de la divinidad y las leyes ocultas de la naturaleza. Incluye la filosofía, la ciencia, la religión y conceptos orientales como el karma y la reencarnación. Y también fue el origen de los testigos de Jehová en Estados Unidos, que aunque no nació con ese nombre, pero sí que fue el origen, porque Neptuno está muy ligado a todo lo que es la espiritualidad y las religiones. En Astromundial, ¿cómo podemos ver la manifestación de Neptuno en Aries en estos tránsitos, en estos años? Pues guerras por motivos religiosos o ideológicos, las guerras santas, que de hecho, bueno, creo que ya también es algo que estamos viendo. Conflictos por recursos vitales como el agua, como la privatización del agua. También puede ser guerras por el agua, tanto que los ataques bélicos sean por el medio acuático como que las guerras sean por conseguir agua, como está pasando con bueno, Trump, que quiere Groenlandia a toda costa, y esto es porque contiene casi el 10% de agua dulce del planeta en forma de hielo y también el deshielo en esa zona da acceso a nuevos minerales y también a nuevos canales de paso, que esto es geopolítica pura y dura. Luego el regreso al petróleo, la búsqueda urgente de nuevos combustibles alternativos,
un despertar espiritual masivo, probablemente haya en estos años una transformación profunda en la forma de conectar con lo sagrado, con lo espiritual. Pero también hay que tener cuidado porque también aparecerán más maestros o pseudo maestros espirituales. Así que también, pues bueno, hay que saber un poquito con qué personas trabajamos estas materias, ¿no? También es la época del guerrero espiritual, porque Aries es el guerrero, personas que luchan con valentía por ideales elevados. A nivel personal, pues lo mismo, habrá que ver dónde cae en nuestra carta natal para ver en qué casa está, pero a nivel general las recomendaciones son vivir la espiritualidad, no limitarnos a pensarla o verla desde fuera o verla a través de Instagram o de redes sociales, sino vivir esa espiritual en primera persona. Escuchar nuestra intuición o desarrollar nuestra intuición, para eso el tarot es una herramienta maravillosa. Descubre y sigue tu propósito de vida, poner en marcha algún sueño que tengas, explora nuevos ámbitos y amplía tus horizontes, actúa en pro de tus ideales, combina la imaginación con la acción, porque esto es muy importante. Neptuno tiene mucha imaginación, tiene muchos sueños, pero a veces le falta un poco, pues eso, ponerse en marcha, ¿no? Y Aries sí que es el signo de la acción, entonces es un momento ideal para empezar algún proyecto, para tomar acción. Cultivar la intuición, la empatía y el sexto sentido, conocerte a través de la astrología, el tarot terapéutico o las terapias en general. Desarrollar nuestro lado artístico o terapéutico, luchar por convertir tus sueños en realidad, evitar decisiones impulsivas desde la confusión, porque Neptuno nos puede llevar a la confusión y Aries a actuar de una manera precipitada, entonces cuidado también con esto. También es un buen tránsito para imaginar nuestra vida como un lienzo en blanco, ser el artista de nuestra vida y pintarlo, soñarlo y proyectarlo como nosotros queramos. Practicar alguna terapia o actividad física que nos nutra a nivel espiritual, yoga, tai chi, senderismo, contacto con la naturaleza, bueno, cada persona lo que le guste. Y experimentar con prácticas de visualización. Y Neptuno en Aries pues nos preguntaría por qué sueño estás dispuesto a luchar y cómo sabes que no es una ilusión, que la puedes hacer realidad. Esto es algo también que nos tenemos que preguntar, lo que estoy soñando o lo que estoy anhelando, ¿realmente lo puedo conseguir? Bueno, pues eso hay que hacer un trabajo interior, ¿no? Saturno en Aries, un nuevo ciclo de madurez. Los tránsitos de Saturno son importantes en la astrología mundial. No es un planeta tan lento como Urano, Neptuno y Plutón, pero de hecho es uno de los cronocratores que se llama, y sí que marca ciclos de estructuración, límites y reorganización de sistemas que afectan al colectivo, por eso también es importante. Y a nivel personal, pues representa nuestras responsabilidades, el aprendizaje y nuestro proceso de maduración a lo largo de la vida. Si queremos integrar bien a Saturno, es importante asumir compromisos, desarrollar disciplina, aceptar límites y trabajar con constancia, ser responsables, que es algo que parece que no gusta mucho. Saturno tiene muy mala fama por eso, porque nos pide trabajar duro, muchas responsabilidades, pero si lo hacemos, pues también las recompensas son buenas y además a largo plazo. La posición de Saturno por tránsito nos invita a consolidar, ordenar y hacernos responsables en las áreas de vida asociadas a los signos y casa que recorre. Las fechas, pues Saturno hizo su primera entrada en Aries el 25 de mayo al 1 de septiembre, retrogradó y su entrada definitiva fue el 14 de febrero de este año, del 2026. Saturno entra en Aries una vez cada 29 años y medio y estará en este signo hasta abril del 2028, ya que suele estar 2 años en cada signo. Los arquetipos de Saturno en Aries. Bueno, pues Saturno representa la estructura, los límites, la madurez, la disciplina, la responsabilidad y la crisis. Y Aries, como hemos visto antes, los comienzos, la acción, la impulsividad, la lucha, la valentía y la guerra. El tránsito de Saturno por Aries, que será cada 29 años aproximadamente, marcan momentos donde la humanidad se ve obligada a actuar o movilizarse o se ve envuelta en grandes conflictos. Bueno, ya veis que, que estos tránsitos son bastante potentes y, como os comentaba antes, pues nos pueden traer cosas muy buenas, cambios muy buenos, pero también traen momentos duros y conflictivos.
Algunos acontecimientos importantes de este periodo, bueno, pues la clonación de la oveja Dolly, algo que hasta ese momento pertenecía a la ciencia ficción y se hizo realidad, porque Saturno hace realidad. La guerra de Vietnam, que bueno, que se desarrolló entre 1955 y 1975, la intensificación crítica fue durante el tránsito de Saturno por Aries. Las protestas del 68, grandes manifestaciones sociales, estudiantiles, obreras, contra la represión, básicamente, que lo vimos, pues eso, se dieron de manera mundial, como vemos aquí. Nace también Felipe de Borbón, actual rey de España, Felipe VI, fin de la guerra civil, inicio de la posguerra y la dictadura y la Segunda Guerra Mundial. A nivel personal, ¿cómo podemos aprovechar de la manera más armónica posible el tránsito de Saturno en Aries? Pues asumiendo las decisiones con valentía y responsabilidad, definiendo metas claras y marcándonos objetivos realistas, actuando con más disciplina, paciencia y madurez, cultivando la autodisciplina, esto es muy importante con este tránsito, aprender a sostener lo que iniciamos y ser constantes, porque Aries es un signo que puede iniciar muy rápido, pero también se puede cansar muy rápido. Y Saturno aquí dice, vale, inicia cosas, pero también aprende a sostener aquello que inicias, no lo dejes en cuanto te canses o te aburras. Inspirarnos en maestros, mentores o figuras de autoridad que nos inspiren para ser nuestro propio líder de una manera auténtica. Trabajar en regular la energía, los impulsos, el autocontrol, la prudencia y la paciencia sin perder el entusiasmo. Desarrollar confianza en uno mismo a través de la experiencia, ponernos a prueba mediante actividades que nos reten a superarnos y a mejorar, practicar deporte o actividades físicas que requieran disciplina, establecer límites personales saludables. Y la pregunta que nos hace Saturno en Aries es, ¿tienes la disciplina y el coraje para sostener cuando todo te pone a prueba? Es lo que hemos hablado antes, ¿no? Que con Aries sí, nos ponemos en marcha muy rápido, pero tenemos esa disciplina para que cuando venga algún problema, alguna crisis o algún reto más difícil, sigamos adelante. Bueno, pues en eso tenemos que meditar. Ahora vamos a ver la conjunción de Saturno y Neptuno que se ha formado en Aries y que lo he titulado Los sueños pueden hacerse realidad. Neptuno, como hemos visto antes, entró en Aries el 26 de enero de este año, estará hasta el 2039. Saturno entró el 14 de febrero, estará hasta el 2028. Y la conjunción exacta se produjo el 20 de febrero en el grado cero de Aries, aunque su influencia se viene notando ya desde el 2024 y durará hasta el 2028 aproximadamente. Es lo que os comentaba antes. Cuando hablamos de tránsitos de planetas tan lentos, no es la conjunción se forma en el año 2026 y solamente influye ese año, no. Esos planetas lentos empiezan a actuar mucho antes y mucho después. Entonces aquí vemos que desde el 2024 hasta el 2028 esta conjunción es bastante importante. Al entrar en Aries, Neptuno empieza un nuevo ciclo de unos 165 años y Saturno de unos 29 años y medio, que es lo que tarda cada uno en dar una vuelta al Sol o en moverse por la rueda zodiacal, que es lo mismo. Y juntos inician un ciclo compuesto de unos 35-36 años, que es el tiempo que pasa entre dos conjunciones de estos planetas. Es decir, desde que se forman una conjunción entre Saturno y Neptuno hasta que se forma la siguiente, pasa eso, unos 35 o 36 años aproximadamente. ¿Por qué es tan importante esta conjunción? Aparte de por esos 4 años que nos va a estar influyendo, es porque se hizo partir en el grado cero del zodíaco, en el cero de Aries, abriendo un nuevo ciclo. Cuando un planeta cambia de signo es importante, pero por el tiempo que tarda en cambiar de signo, como hemos visto antes, pero cuando es en uno de los puntos de equinoccio o solsticio, lo son todavía más. ¿Cuáles son esos puntos? Pues cuando entra en el cero de Aries, en el cero de Cáncer, en el cero de Libra o en el cero de Capricornio. En este caso, empieza una nueva oportunidad para integrar a Saturno y Neptuno, porque se produjo en el cero de Aries,
en nuestra vida de una manera totalmente distinta a como lo hacíamos hasta ahora. Es una oportunidad única, ya que Saturno pasa por Aries cada 29 años y Neptuno cada 165 años. Y aunque forman conjunciones cada 35-36 años, lo hacen en diferentes signos del zodiaco, porque claro, van moviéndose por la rueda zodiacal. Para que os hagáis una idea, la anterior conjunción que fue en Aries y no fue en el grado cero, fue hace 323 años. O sea, para que veáis la importancia que tiene esta conjunción, es algo totalmente histórico que mucha gente no va a vivir nunca, esta conjunción. Creo que la anterior que se produjo en el cero de Aries fue hace 6.000 años, algo así. O sea, por eso es una conjunción tan importante. Neptuno nos pregunta, ¿cuáles son mis ideales? ¿Estoy siguiendo mis propios sueños o la de otros? ¿Cómo puedo alinear mi identidad con un propósito más elevado o espiritual? Y Saturno, vais a ver que es una energía muy diferente, nos pregunta, ¿cómo quiero trabajar en mi vida? ¿Cómo voy a asumir las responsabilidades? ¿Cómo voy a marcar ciertos límites? ¿Y a quién? Los arquetipos, aunque ya los hemos visto anteriormente, los voy a repasar para tenerlos un poco más refrescados. Saturno es la estructura, los límites, la madurez, la disciplina, la responsabilidad, la política. Neptuno es la intuición, los sueños, la espiritualidad, el arte, la disolución, la religión. Bueno, aquí comparando uno con otro ya veis que es que son energías totalmente diferentes. Por eso también esta conjunción puede ser un poco complicada de integrar. Y luego está Aries para poner la guinda al pastel, que son los comienzos, la acción, la impulsividad, la lucha, la valentía y la guerra. En las conjunciones, cuando dos planetas se juntan, ambas energías se fusionan, ya que ambos planetas se encuentran en el mismo grado matemático, aunque luego tiene su orbe, que es lo que hemos visto un tiempo antes y un tiempo después, que sigue influyendo, pero cuando hablamos de conjunciones, cuando se juntan en el mismo grado matemático. Neptuno en Aries nos dice que empecemos a buscar o a conectar con nuestra creatividad, espiritualidad y que luchemos por nuestros sueños. Saturno en Aries nos pone los pies en la tierra y nos dice que sin disciplina, planificación y trabajo bien hecho no lo conseguiremos. Por eso también, aunque puede ser un poco complicado esta conjunción, es una oportunidad muy buena porque Neptuno cuando estuvo en Piscis, pues a lo mejor estaba muy en el mundo de las ideas, de sueño, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero no concretábamos. Y con Saturno es cuando nos baja los pies en la tierra y decir, bueno, sí, vamos a discriminar qué podemos hacer y qué no podemos hacer, o qué es un sueño realista y cuál no, pero también vamos a poner planificación y disciplina para conseguirlo. Y Aries además nos da esa chispa, ese impulso de querer comenzarlo. O sea que lo podemos llevar de una manera muy armónica. Tanto en astrología personal como en astrología mundial, este contacto Saturno-Neptuno también representa una gran dicotomía, precisamente por eso, por la naturaleza tan diferente que tienen estos planetas, que muchas veces pueden manifestarse de una manera muy polarizada, porque el orden es Saturno contra el caos, que es Neptuno, la realidad, que es Saturno, contra los ideales, que es Neptuno, la razón, que es Saturno, contra la fantasía, que es Neptuno, la materia de Saturno contra lo espiritual de Neptuno. Vamos a tener esa dicotomía durante estos años y nosotros somos los que tenemos que decidir no irnos hacia un lado o hacia el otro, sino intentar combinarlos de la manera más armónica posible y más equilibrada posible. En la historia, en 1989 y 1990 hubo una conjunción Saturno-Neptuno que se produjo en Capricornio. Y bueno, fue cuando cayó el muro de Berlín y se aceleró la disolución de la URSS. Bueno, esto es arquetípicamente súper Saturno-Neptuno, porque Saturno rige los muros, rige las piedras, rige los límites, lo que nos separa, y Neptuno es la disolución total. Entonces, bueno, es que es un tránsito súper arquetípico. En 1952-1953 se produjo esta conjunción en Libra y Libra es la diplomacia y sí que hubo ahí tensiones diplomáticas y de reorganización del orden mundial tras la Segunda Guerra Mundial. La coronación de Isabel II, Estados Unidos detonó la primera bomba termonuclear y un año después lo hizo la Unión Soviética. Cuando estuvo en Acuario, se descubre el planeta Neptuno. Aquí volvemos a lo mismo, ¿no?
esa coincidencia de Saturno-Neptuno, Saturno que es poner la estructura, materializar algo, y materializó, por así decirlo, al planeta Neptuno, que hasta entonces no se conocía, y es cuando se descubre y se observa. Se publica también el Manifiesto Comunista de Marx y Engels, eh, que de hecho el comunismo está muy asociado a los tránsitos de Saturno-Neptuno. Y se utiliza por primera vez un anestésico en una operación. He puesto esto porque Neptuno rige la anestesia, porque es lo que nos lleva a un sueño, a vivir un poco ahí como, pues eso, en un sueño. En 1702-1703 se produjo la conjunción en Aries, fue el inicio de la Guerra de la Sucesión Española y una gran tormenta que vinieron con intensas lluvias, tornados y marejadas que afectó a varios países, porque como os he comentado, Neptuno rige las grandes masas de agua. La conjunción Saturno-Neptuno, que ocurre cada 35-36 años aproximadamente de forma bastante regular, se asocia a periodos de grandes desengaños, es como que se acaba la magia o los ideales que pensamos, pues de repente se nos pincha el globo, cambios sociales, políticos, religiosos y revueltas contra tiranos o estructuras opresivas. Saturno, que representa el orden, la imposición de normas, las limitaciones y la rigidez, mientras que Neptuno encarna los ideales de igualdad, la horizontalidad y la disolución o liberación de barreras. Saturno son los muros que nos contienen y las cadenas que nos reprimen, y Neptuno es el sueño de liberarnos de ellas. Esta conjunción se manifiesta con estructuras que buscan controlar y restringir la libertad individual y el deseo social de un mundo más igualitario, más justo y más libre. Pero como os he comentado, muchas veces estos tránsitos sí, quizás se consiga ese mundo más justo o más libre, pero que vivimos para conseguir eso, pues muchas veces nos traen eso, pues momentos de conflicto o incluso masacres. En nuestro mundial seguimos viendo que estas tensiones generan protestas y movimientos sociales, aunque muchas veces se enfrentan a la represión de estructuras rígidas, porque Saturno representa el Estado y las instituciones que pueden causarnos desengaño, conflictos graves o incluso masacres. Ejemplos recientes hemos visto manifestaciones o conflictos graves en Marruecos, Irán, Nepal, Madagascar, México y bueno, reflejando la interacción de Saturno-Neptuno, pero también Plutón en Acuario, porque muchas veces lo que vemos en la sociedad es la interacción no solo de un tránsito, sino de varios tránsitos, como en este caso, que son Saturno-Neptuno y Plutón en Acuario. Otra situación de control que trae esta conjunción, que también hemos visto en Plutón en Acuario, es a través de la implantación de las CBDCs, que son las monedas digitales de bancos centrales, y el riesgo de esto es que puede acabar con el dinero efectivo y por lo tanto estaríamos mucho más vigilados, controlados y todo más regulado. Por eso hemos hablado antes de que podría ser el final de la libertad. ¿Cómo se puede manifestar esta conjunción? Pues como hemos visto antes, guerras por el agua o el agua como motivo de lucha o de guerra y bueno, privatización del agua, que de hecho creo que ya lo están intentando o ya lo han hecho con algunos pantanos. Tenernos confundidos con narrativas poco claras o manipuladas, convertirnos en víctimas para mantenernos dependientes, frenos a la inmigración o conflictos por migración, conflictos por ideologías, creencias o religión, deterioro del Vaticano o de las religiones abrahámicas, el judaísmo, cristianismo, el islam, aunque también puede haber un repunte de fanatismos religiosos, lo que hemos visto antes de las guerras santas, nuevas formas de organización social, política o mundial y posibles cambios importantes en los presidentes de Rusia, Putin, y o China, Xi Jinping, porque los dos están muy relacionados con Saturno y Neptuno porque ellos nacieron con un aspecto de estos dos planetas. Desilusión con líderes, ya que no hablamos de partidos políticos en general en el mundo, proyectos sociales o instituciones. Va a haber desilusiones. Movimientos colectivos con un propósito más ético, más responsable, solidario y justo. Activismo en temas de espiritualidad, salud o terapias alternativas y la posible vuelta del petróleo. A nivel personal,
en la casa de nuestra carta natal que se haya formado esta conjunción Saturno-Neptuno, para eso tenemos que mirar dónde está el grado cero de Aries, señala un dilema en esa área, porque pues lo que hemos visto antes, porque son planetas muy diferentes que no quieren cosas diferentes, entonces bueno, pues ahí tenemos que nuestra parte personal es intentar integrarlo de la manera más armónica posible. Saturno representa, y es lo que nos pide, orden, disciplina y responsabilidad, límites, estructuras y organización. Entonces, para llevar bien este tránsito, tenemos que apoyarnos en hacer estas cosas. Neptuno simboliza los sueños, la expansión y la creatividad y quiere trascender la materia, explorar lo espiritual, lo terapéutico y expresarse artísticamente. El reto es combinar ambos arquetipos, ser responsables y mantener la disciplina de Saturno, que es lo que nos pide, pero mientras también tener nuestros momentos o cultivar la fe, la creatividad y el crecimiento personal, que es lo que nos pide Neptuno. Trabajar duro y tener fe en nosotros mismos y en la vida. Cuando hacemos esto, puede traducirse en sueños que empiezan a tomar forma en el mundo real y que marcan los inicios de una nueva vida. El tránsito que hace esta conjunción Saturno-Neptuno, aunque se produjo en el grado cero de Aries, como hemos visto antes, abarca desde el grado 25 de Piscis hasta el 15 de Aries, por lo que os comentaba, porque una conjunción o un aspecto no solo actúa justo donde se forma, sino que hay unos grados antes y unos grados después, que es lo que llamamos orbe en astrología, que hay influencia también en esos grados. La conjunción se hizo exacta el 20 de febrero, aunque el día exacto no es relevante, como hemos visto antes, ya que sus influjos de esta conjunción durarán unos 3-4 años, desde el 2024 hasta el 2028 más o menos. Luego siempre hay momentos de más o menos intensidad porque como el resto de planetas se siguen moviendo, también van activando esa conjunción. Es decir, esta conjunción, por ejemplo, cualquier aspecto activa nuestra carta natal, pero claro, como todos los planetas se van moviendo, pues por ejemplo, Marte, si pasa o por encima o hace cuadratura o hace posición a esta conjunción, pues la activará mucho más que si no recibe un aspecto de Marte, por ejemplo. Aquí os he hecho otra vez el dibujito para que veáis los grados de influencia, que va a funcionar entre el grado 25 de Piscis y el 15 de Aries. Entonces esto lo tenéis que traspasar a vuestra carta natal. Quienes tengan planetas o puntos importantes en los últimos 5 grados de los signos mutables, como son Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis, y los primeros 15 grados de los signos fijos, como son Tauro, Leo, Escorpio y Acuario, son quienes van a notar este tránsito, esta conjunción. Si no tenéis planetas o puntos importantes ahí, pues tenéis que mirar qué casa de vuestra carta natal cae esos últimos grados de Piscis o esos primeros grados de Aries, esa primera mitad de Aries, porque es ahí donde va a funcionar. También si os hace aspecto a vuestra carta natal, algún planeta o punto importante, como hemos dicho antes, ascendente, medio cielo, nodos. A nivel personal y general, ¿qué recomendaciones o qué tips son para trabajar esta conjunción? Pues desarrollar una espiritualidad activa, como hemos visto antes, no quedarnos solamente en las pantallas o en la teoría, sino llevarlo a la práctica. Ser espirituales siendo conscientes que vivimos en un mundo material. Esto es muy importante porque hay personas que viven mucho la espiritualidad, pero no hay que olvidar que estamos en una experiencia terrenal, estamos en una experiencia material. Entonces, bueno, pues no podemos dejar tampoco eso de lado. No es ni una cosa buena ni una cosa es negativa, simplemente hay que llevarlo a un equilibrio. Buscar la maestría en la materia que queramos cada uno o que nos apetezca a través de la experiencia, el coraje y la responsabilidad personal. Atrevernos a iniciar y a afirmarnos avanzando hacia los ideales con decisión y valentía. Recordar que Aries es esa decisión y esa valentía, entonces, bueno, pues tenemos que aprovechar ese input que nos da Aries para proyectarlo en nuestra propia vida también. Actuar con claridad y conciencia, evitando la impulsividad, porque claro, esto es el lado negativo de Aries, que sí que nos da ese impulso, pero ojo, porque si nos pasamos de frenada es la impulsividad y a veces hacemos cosas sin pensar, pues tampoco. Debemos de aprender a equilibrar límites, saber cuándo
debemos establecer barreras y cuándo derribarlas. Porque claro, hay personas que a lo mejor están siempre como muy a la defensiva, pues esas personas quizás tienen que suavizarse un poco, derribar un poco esas barreras, esos límites, y personas pues que se dejan enseguida pisotear o que se dejan influir demasiado, pues aprender a poner unos límites saludables. Al final, como veis, es llevar todo al equilibrio, a Saturno y a Neptuno, ponerlos en un punto equilibrado, armónico. Usar la imaginación para crear nuevos proyectos o materializar ideas, convertir los sueños en realidad a través de compromiso y disciplina, preguntarnos en qué sueño me quiero enfocar y trabajar para que se haga realidad. Es lo que os he comentado antes, que Neptuno es muy de soñar, son los ideales, quiero hacer esto, pero claro, a veces se puede perder un poco entre tantos sueños. Entonces, Saturno nos dice, está fenomenal, sueña en grande, pero también enfócate y trabaja en uno y cuando consigas uno, pues quizás podemos pasar al siguiente, ¿no? Haz en realidad poco a poco, no te pongas en todos a la vez porque quizás no consigas ninguno. También debemos de tener cuidado con la evasión, la dispersión y la precipitación, actuando con dirección. Mantener la fe en el propósito, acompañado de trabajo o acción constante. Iniciar alguna actividad o proyecto con un propósito espiritual, creativo, de ayuda a otros, de sanación o mejora de la salud. Neptuno es un terapeuta, entonces el tema de las terapias y de ayudar es un punto muy importante para llevar también esta conjunción de una manera armónica. El tarot. Evitar iniciar algo sin una buena estructura o unas bases claras, porque si no, pues quizás se quede ahí y no consigamos alcanzar las metas que queramos. Trabajar la paciencia y la frustración si las cosas no van tan rápido como quieres, porque aquí volvemos a tener otra dicotomía. Aries lo quiere todo rápido, lo quiere todo ya, pero Saturno nos dice que no, que vayamos despacio, con cuidado y haciendo el trabajo bien hecho. Entonces, bueno, pues ahí puede ser cuando aparezca un poco la impaciencia o la frustración. Entonces hay que trabajar también esta parte. Saturno nos pide trabajar duro, pero también hay que aprender a descansar y desconectar, que sería un poquito más Neptuno. Para evitar perder la motivación, porque si no nos vamos a cansar muy rápido y vamos a dejar de lado nuestros sueños o lo que queremos conseguir. Evitar la dispersión, que sería el lado más negativo de Neptuno. Ahora con el tema de las redes sociales, pues hay que tener también un poco, marcar unos límites, como habíamos visto antes, porque si no es bastante fácil que nos perdamos y perdamos el tiempo y nos dispersemos. Superar el miedo a los inicios, porque Saturno muchas veces nos trae miedos y Aries es ese inicio. Entonces a veces no hacemos cosas o no nos arriesgamos a hacer cosas o no nos atrevemos a hacer algo porque nos da ese miedo a iniciar algo. Bueno, pues es un momento ideal para trabajar en eso. Y conectar con la inspiración, pero sin dejar de trabajar. Esto, bueno, me acordé de la frase de Pablo Picasso que decía que la inspiración me encuentre trabajando. Y eso es que dices, bueno, sí, la inspiración está muy bien, pero también hay que currar, ¿no? O sea, curremos y la inspiración que llegue y entonces, bueno, pues combinar esas dos partes. Y la pregunta que nos haría sería, esta conjunción en Aries, ¿puedes convertir tus sueños en realidad, pero con paciencia a largo plazo? Pues bueno, eso también lo tenemos que meditar cada uno en nuestra casa. Vamos al tránsito de Urano, que pasa de Tauro a Géminis, y lo he titulado El cambio de la materia a la mente. Los tránsitos de Urano son clave en la astrología mundial, ya que representan cambios colectivos, rupturas de sistemas y avances tecnológicos que marcan épocas. Pero también son muy importantes en la astrología personal porque simbolizan nuestra necesidad de libertad, autenticidad y cambio. Si queremos integrar bien a Urano, es importante cuestionarnos lo establecido, abrir la mente, salir de la zona de confort y atrevernos a pensar diferente. La posición de Urano por tránsitos nos impulsa a romper patrones y a despertar en esas áreas de vida asociadas a los signos y casas que va recorriendo. Vamos a empezar primero con Urano en Tauro, la revolución de la materia, lo he titulado. Urano hizo su primera entrada en Tauro el 15 de mayo al 6 de noviembre del 2018 y su entrada definitiva, perdón, fue
Ay, aquí me he equivocado. Sí, no, vale, está bien. Perdón. Su entrada definitiva fue el 6 de marzo del 2019. Urano entra en Tauro una vez cada 84 años aproximadamente y estará 7 años en este signo, hasta el 26 de abril de este año. ¿Qué representa Urano y qué representa Tauro? Pues Urano es la revolución, la innovación, el progreso, los cambios repentinos o inesperados, lo disruptivo, lo rebelde y los avances tecnológicos. Tauro representa los recursos, el dinero, la economía, la estabilidad, el compromiso, la seguridad, el placer, el disfrute y la materia. Urano lleva 7 años en Tauro desde el 2018, activando cambios en la economía y las finanzas, en la agricultura y en la alimentación, en la naturaleza y en los bienes materiales e inmuebles. Con Urano en Tauro están intentando cambiar la agricultura, convirtiendo los campos en paneles solares, de hecho es que esto ya lo estamos viendo, y la ganadería, pues haciendo carne de manera sintética en laboratorio o incluso impresa mediante 3D. Pero también hemos visto una fuerte popularidad con las inyecciones para bajar de peso, que actúan en el sistema nervioso, que está regido por Urano, y aumentando la sensación de saciedad y disminuyendo el hambre. Esto está relacionado con Tauro, porque Tauro es un disfrutón del zodiaco, le gusta mucho disfrutar de la comida y de la bebida, entonces, bueno, pues ahí veis cómo se manifiesta Urano en Tauro, ¿no? Ese sistema nervioso influyendo sobre el hambre para adelgazar. Aunque cambia Géminis el 26 de abril de este año, todavía puede traernos alguna sorpresa de última hora y manifestarse grandes cambios en estas áreas a lo largo de todo este año. Por lo que os he comentado, porque no es que salga de Tauro y ya deje de actuar, no, va a estar un tiempo todavía manifestando pues, cambios de Urano en Tauro. Es verdad que, digamos que cuando un planeta está a finales de un signo, tiene más fuerza en el que va a entrar, pero el que deja atrás también hay un tiempo como de fusión de esas energías, como hemos visto antes. ¿Qué podríamos ver durante estos meses o este año todavía? Pues, por ejemplo, la implantación de las criptomonedas, los CBDCs, monedas digitales que hemos visto antes y temas que tenemos que aprender además en este tránsito de Urano en Géminis, porque Géminis es el aprendizaje, entonces como esto probablemente se vaya a implantar, pues con Urano en Géminis nos va a tocar estudiarlo, nos guste o no. Urano en Tauro. Hemos visto auge de las criptomonedas, revolucionando lo que es el tema de la economía y el dinero y promoviendo el anonimato y la descentralización financiera. Auge de los creadores digitales y la economía a través de lo digital. Hay mucha gente que a través de lo digital pues, ha generado riqueza. Tauro, recordar que es la economía. Cambios en la manera de producir y generar ingresos, cada vez más inteligencia artificial, automatización y digitalización. Mostrar y demostrar el valor a través de las redes sociales, aumento de la agricultura sostenible, ecológico o local, pero a la par, eso crece también el comercio internacional o la comida sintética o de laboratorio. Tenemos ahí también esa dicotomía. El periodo 2018-2026, la economía mundial ha estado marcado por una intensa volatilidad, especialmente en la crisis sanitaria y por otros conflictos geopolíticos. Cambios en cómo nos alimentamos, hemos visto también pues, un auge en la suplementación y las inyecciones, como hemos visto antes, para eliminar el hambre o saciarnos o comer todo lo que queramos sin engordar. ¿Qué debemos de hacer a nivel personal todavía este año, mientras está Urano en Tauro y unos meses después? Pues bueno, podemos aprovechar para poner en orden pues, el tema económico, revisar la relación con el dinero, bueno, ponernos en orden si las finanzas si todavía no lo tenemos hecho. Ábrete nuevas formas de generar ingresos, atreverte a salir de tu zona de confort material y de seguridad. Valora lo que realmente tiene valor para ti, más allá de lo superficial, adaptarnos a los cambios de economía sin aferrarnos a lo conocido, porque Urano nos da giros totales y dice, pues lo que conoces, olvídate. Explorar nuevas formas de consumo más conscientes y sostenibles sería lo ideal. Conectar con nuestro cuerpo y escuchar nuestras necesidades reales. Romper con hábitos de apego o dependencia material, esto es un poco como lo que hemos visto antes,
eliminar lo que no nos va bien. Innovar en nuestra forma de trabajar, de generar y de gestionar recursos. Mucha gente pues habrá tenido que implantar ya la inteligencia artificial en sus trabajos, entonces bueno, pues Urano es lo que nos trae, ¿no? Esa innovación a la hora de trabajar. Replantearnos nuestros valores y prioridades en la vida, cultivar una relación más sana con el placer y el disfrute. eh, em, Cuidado con las decisiones impulsivas con el dinero, lo que os he comentado antes al inicio. Tauro rige el dinero, la economía, entonces, bueno, pues cuidado porque Urano nos puede traer cambios o giros radicales. Entonces, bueno, pues también hay que tener cuidado con los gastos excesivos, porque puede ser que nos venga un gasto cuando menos lo esperemos. Liberarnos de pensamientos o patrones mentales limitantes. Y ahora vamos a pasar a Géminis, que es donde va a pasar la revolución de la mente y la tecnología, lo he llamado. Urano hizo su primera entrada en Géminis el 7 de julio del 2025 al 8 de noviembre del 2025, retrogradó a Tauro y su entrada definitiva es el 26 de abril del 2026. Urano entra en Géminis una vez cada 84 años aproximadamente y estará 7 años en este signo hasta el 2033. Volvemos a ver los arquetipos. Urano, revolución, innovación, progreso, cambio repentino, inesperado, disruptivo, rebelde o avances tecnológicos. Y Géminis, vais a ver que es totalmente diferente a Tauro, es la comunicación, el lenguaje, la información, el aprendizaje, pensamientos, ideas, mente, redes, contactos, movimiento. Si Tauro era más la materia, Géminis es más como la mente. Urano en Géminis en la historia, pues en el anterior paso, que fue en 1941 a 1949, hubo una aceleración en todo lo relacionado con la información, la movilidad y la tecnología, que es lo que rige Urano y Géminis, muy marcada al inicio por motivos bélicos, la Segunda Guerra Mundial, porque muchas veces las guerras pues luego traen avances tecnológicos que se llevan a la sociedad. En la comunicación, pues los primeros ordenadores y la época dorada de la radio. En tecnología, la primera bomba nuclear, se inventa el transistor y construcción de las primeras computadoras electrónicas funcionales. En cuanto al transporte, el primer vuelo de un avión a reacción, con motor de reacción, que es un motor que de hecho a día de hoy todavía se sigue usando. Y el primer cohete en alcanzar el espacio. Otros tránsitos de Urano por Géminis es cuando se inventa la imprenta en 1440, expansión masiva del periódico impreso semanal y el desarrollo e implantación del telégrafo eléctrico. Como veis es que cuadra totalmente los tránsitos con lo que luego vivimos a nivel social y mundial. La inteligencia artificial, bueno, que vamos a ver ahora con Urano en Géminis. Bueno, pues la inteligencia artificial que ya la estamos viendo desde años atrás, pero va a ser una revolución total de la IA en este tránsito. Comunicación instantánea con máquinas que hablan, escriben, traducen y piensan ya pues como un humano y muchas veces incluso mejor que un humano. Asistentes cada vez más integrados en nuestra vida diaria, traducción de idiomas instantáneo, eliminando así las barreras del idioma. Internet más rápido y más global, conexión en cualquier parte del mundo, porque pues, el futuro va hacia el satélite, redes menos dependientes de infraestructuras tradicionales y la información en tiempo real. Cada vez va a ser todo más real, más a tiempo real. Dispositivos de comunicación cada vez más integrados, aunque ahora es todo a base de pantallas, poco a poco va a estar más integrado en todo y vamos a necesitar cada vez menos, porque ya la inteligencia artificial está implantada en las gafas, a través de la voz, probablemente con los implantes cerebrales, con lo del Neuralink. Entonces, bueno, eso es hacia dónde vamos. También va a haber mayor sobrecarga informativa, un exceso de datos, de noticias, de estímulos, saturación de la información, pero una información, ojo, muchas veces manipulada y muchas veces los fake news. Hay que tener cuidado, lo que os he comentado al inicio, de mirar como diferentes fuentes, porque si ahora ya estamos viendo fake news, cuando Urano entre en Géminis va a ser una locura. Dificultad, y esto nos va a traer dificultad para distinguir la verdad de la mentira, que bueno, con la inteligencia artificial, de hecho ya lo vemos, que hay vídeos que no sabes si es verdad o está hecho con IA.
También nos va a traer cambios en cómo pensamos, pensamiento más rápido pero menos profundo, atención más fragmentada. Yo creo que es algo habitual que antes a lo mejor podías leer un libro y te leías un libro del tirón y ahora te lees un libro y pues muchas veces nos cuesta avanzar en las páginas, ¿no? También nos va a traer nuevas formas de aprender y comunicar ideas. Y la computación cuántica, que es procesar información más rápido. Gran revolución en la comunicación, las ideas en la transmisión, recepción de estas. Cambios radicales en la educación. Va a ser un aprendizaje mucho más multidisciplinar y pues sobre todo a través de Internet. Bueno, es que ahora podemos aprender todo por Internet. Lo único, lo que hablábamos antes, mira a ver bien qué fuentes, si esa persona tiene el conocimiento adecuado o no, porque también, así como hemos visto antes que iban a aparecer muchos pseudo maestros espirituales, ahora va a haber muchos pseudo maestros de todo. Grandes y sorprendentes innovaciones tecnológicas, romper con las viejas formas de pensar y abrir caminos hacia una inteligencia colectiva más ágil y conectada, más libre, original, rompedora o sorprendente. Conocimientos que hoy damos por sentado cambiarán completamente. Por eso, con este tránsito tenemos que estar súper abiertos de mente y no aferrarnos a nuestras ideas, no aferrarnos al pasado, porque pueden aparecer noticias reales y decir lo que pensaba toda la vida que era así, ahora de repente veo que no es así. Entonces, bueno, hay que estar con la mente abierta. También aparecerán nuevas formas de movernos o vehículos que reinventan la forma de viajar o de movernos por la vida con mayor velocidad en los desplazamientos, especialmente en la aviación. Nuevas formas de transporte, posiblemente con energía nuclear o tecnologías que hoy parecen de ciencia ficción, pues seguramente con este tránsito se harán realidad, se materializarán. También podemos vivir conflictos por la libertad de expresión en los medios, de hecho creo que es algo que ya estamos viendo. Polarización de ideologías es algo que ya estamos viendo, movimientos sociales juveniles, grandes descubrimientos y avances en la neurociencia, como la comunicación neuronal, los chips cerebrales y la conexión cerebro-máquina, que es el famoso Neuralink. Y descubrir nuevos lugares habitables, seguramente, porque esto está tanto por Urano en Géminis como por Plutón en Acuario, está reforzado por estos dos tránsitos. Entonces, es bastante probable que tengamos noticias del cosmos. A nivel personal, pues lo mismo. Urano va a estar este año entre los grados 23 de Tauro y 5 de Géminis. Entonces tenemos que pasar esta ubicación a nuestra carta natal y ver dónde nos cae. Los signos que más influyen son los que tienen planetas o puntos importantes a finales de los signos fijos, como son Tauro, Leo, Escorpio y Acuario, y en el inicio de los signos mutables, que son Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis. Lo mismo, como hemos visto antes, si no tenéis planetas, puntos importantes ahí, mirar en qué casa cae y si Urano ahí hace aspectos a planetas o puntos importantes de vuestra carta astral natal. Recomendaciones personales a nivel general para todos y todas. Ampliar la mente y cuestionar las creencias, ser más flexible y abiertos al cambio, porque ya os digo que van a venir muchos cambios con Urano en Géminis, entonces hay que estar con la mente abierta. Mantener la mente flexible y ágil para adaptarnos a nuevos aprendizajes, porque si la tecnología hemos visto que ha avanzado muy rápido ya, es que cuando Urano entre en Géminis va a ser una locura, con lo cual vamos a tener que estar aprendiendo continuamente nuevas tecnologías o aplicaciones o programas. Entonces, bueno, hay que estar abiertos de mente. Aprende o ponte al día en las tecnologías, es lo mismo. Fomenta la comunicación auténtica, exprésate de manera honesta, original y genuina, explora nuevas formas de viajar, de transporte y movilidad, liberarnos de pensamientos en bucle, aprender a calmar los pensamientos, porque tanto Urano como Géminis rigen mucho lo que es la mente, el intelecto, los pensamientos. Entonces, Urano en un signo de mucho movimiento mental, pues es que nos va a traer una centrifugadora cerebral. Entonces hay que aprender a meditar y a pausar la mente.
Em, Ser consciente de nuestros pensamientos y de las palabras, cuidar la mente y el cerebro. Atrevernos a conocer gente nueva y dar un giro a nuestras relaciones de amistad. Lo mismo, abrir nuestra mente y conocer gente nueva y con otros pensamientos, otras maneras de pensar diferentes a las nuestras también. Probar plataformas nuevas o medios alternativos para informarnos y compartir nuestros proyectos o ideas. Aquí otra vez, cuidado con el uso abusivo de las redes sociales, los videojuegos y las pantallas, porque va a ir en aumento todo esto. Innovar nuestras rutinas diarias y romper con la monotonía. Em, Usar la tecnología con conciencia es lo que hemos dicho antes. Usar nosotros la tecnología, no que la tecnología nos use a nosotros. Atrevernos a comunicarnos de nuevas formas, pues podcast, redes, contenido multimedia, como estamos haciendo ahora con Zoom. Cuidar nuestro sistema nervioso, más descanso, más meditación, más desconexión digital, porque si no va a haber un aumento de enfermedades mentales y del sistema nervioso importante. También el sistema respiratorio debemos de cuidarlo a través de pranayamas, bueno, que son las respiraciones en yoga, pero bueno, cualquier respiración consciente, intentar aumentar nuestra capacidad pulmonar, porque Géminis rige los pulmones y los bronquios. Leer, escribir, aprender y desarrollar nuestro intelecto. Em, Mejor si vamos al papel, para que no sea todo a través de pantallas. Atrevernos a ser nosotros mismos, a ser singulares, originales, auténtico, que es lo que nos pide Urano. Pero claro, para eso tenemos que saber quiénes somos. Tienes que tener una formación, conocerte a ti mismo, aprender constantemente en el mundo que estás, que va evolucionando de una manera muy rápida y que va a evolucionar mucho más rápido. Porque tanto Urano como Mercurio, que está regido por Géminis, se vinculan con la velocidad de transmisión. Entonces va a ir todo muy rápido. Combinar creatividad con experimentación, no tener miedo a experimentar, a ponernos a prueba, a inventar cosas y a reinventarnos a nosotros mismos también. Y la pregunta que nos hace es, ¿estás dispuesta a cuestionar tu forma de pensar y abrir tu mente? Bueno, esto también es para reflexionar, ¿eh? Vamos a pasar a Júpiter, que aunque no es un planeta tan lento, que en los grandes tránsitos a nivel mundial no es un planeta que se suele mirar apenas, pero como sí que es un planeta que habla de nuestra filosofía de vida, ¿puedo seguir, Carolina? Ah, perdón, Eva. No, sí, he tenido que parar un poco porque ya nos hemos pasado bastante por el tema de que ¿Ah, después sí? no me, sí, ya Ay, no me no sé coge qué. bien, no me coge bien por el peso de la filmación en la plataforma que tengo. Por eso, Ah, entonces vale. lo voy cortando y hago tipo, ahora ya estamos casi en hora y 20 minutos. Uy, madre. No te preocupes. ¿Queréis que lo dejemos aquí o seguimos? Porque me pasan Ah, otras no, no, cosas. no te preocupes. Yo creo que si no, se me hace muy pesada la filmación y no tengo manera Vale, pues de editarlo y todo esto. sí. No, no, si Vale, quieres ya finalizamos aquí, unas preguntitas y ya está, tranquila, gracias, disculpa. vale. Nada, nada a ti. Vale, Júpiter de Cáncer a Leo, del refugio emocional al brillo personal, lo he titulado. Bueno, los tránsitos de Júpiter son menos determinantes, como os comentaba, para la astrología mundial, pero sí que lo es para la astrología personal, entonces por eso he querido introducirlo. Bueno, quizás esto me lo salto un poquito. Como tenéis la grabación, podréis leer la diapositiva. Sí que Júpiter va a estar recorriendo desde el grado 21 de Cáncer hasta el 26 de Leo. Entonces, esas zonas son las que tenéis que mirar en vuestra carta natal, lo mismo. ¿Tenéis algún planeta que os activa, que os hace tránsitos, que os hace aspecto? Pues bueno, ahí es donde más os va a afectar. Júpiter en Cáncer es la expansión emocional y familiar. Em, Aquí he puesto las fechas. Permanecerá hasta el 30 de junio de este mes, que es cuando pasará al siguiente signo. Cáncer rige las emociones, la sensibilidad, el hogar, la familia, el cuidado, la protección, la memoria y la nutrición. Y Júpiter es todo el tema de la expansión, el crecimiento, la abundancia, también los excesos, el aprendizaje, la sabiduría, la filosofía y el sentido de la vida. Por eso he querido ponerlo en esta presentación, porque es muy importante.
Recomendaciones personales: trabajar en nuestro mundo interior, revisar nuestras emociones, lo que sientes, hacer introspección. Cuidar nuestros vínculos y pasar tiempo de calidad con nuestra familia o con las personas cercanas, con nuestra tribu. Vigilar los excesos porque Júpiter lo aumenta todo, hace un efecto lupa, entonces pues bueno, también hay que tener cuidado con la alimentación, los apegos, pensamientos en bucle, hipersensibilidad, bueno, evitar cualquier tipo de exceso. Cuidar nuestro hogar, ordenar, limpiar, hacer de tu hogar un refugio para mantenerte en calma. Evitar la sobreprotección hacia los demás, no hacernos responsables de todo ni de todos. Salir de nuestra zona de confort, atrevernos a salir, explorar y tomar decisiones, soltar el pasado, no engancharnos a pensamientos, situaciones o personas, que esto es algo que se puede dar mucho con cualquier planeta en Cáncer, pero con Júpiter todavía más. Conectar con personas nuevas, crecer y ayudar a través del apoyo mutuo, esto es algo muy bonito para crecer entre varias personas, fomentar el sentido de pertenencia, pasar tiempo en lugares y personas en los que estamos cómodos, que nos sentamos valorados, queridos, como en familia, en tribu. Eso es muy importante con este tránsito. Conectar con nuestro niño interior y practicar el autocuidado. Júpiter en Cáncer nos pregunta qué quieres nutrir para que crezca en tu vida, porque al final todo que nutrimos es lo que va a crecer. Entonces, bueno, pues ser conscientes que estamos nutriendo en nuestra vida. Júpiter en Leo es atrévete a salir y brillar. Júpiter entra en Leo el 30 de junio del 2026 y estará hasta julio del 2027. Júpiter entra en Leo una vez cada 12 años aproximadamente y estará en torno a un año en cada signo. Júpiter hemos visto ya que representa la expansión, el crecimiento, la abundancia, los excesos, el aprendizaje, la sabiduría, la filosofía y el sentido de la vida. Y Leo también es todo lo contrario a Cáncer y es la creatividad, el brillo personal, el carisma, liderazgo, protagonismo, orgullo, soberbia y generosidad. Recomendaciones personales que tenemos que hacer. Ser el protagonista de tu propia vida, atrevernos a ser nosotros mismos, a ser vistos, a confiar en nuestro brillo personal, a mostrar nuestros talentos públicamente sin miedo al juicio y también, ojo, sin miedo al aplauso o intentar llamar la atención, que sería el lado negativo de Leo. Atrevernos a liderar proyectos o tomar protagonismo en áreas donde antes no nos atrevíamos, desarrollar nuestra creatividad o lo que nos apasiona realmente, como nuestros hobbies, nuestro arte, nuestra expresión personal, las habilidades, trabajar en nuestra autoestima, pero ojo, sin llegar a la soberbia o el exceso de ego, que sería el lado negativo de Leo. Tener fe en la vida, en sus procesos y en nuestro propio valor. Reconocer tú mismo tus logros para no depender de la validación externa. Abrir nuestro corazón al disfrute o al romance, ser generosos con uno mismo y con los demás sin caer en los excesos, porque Júpiter nos puede llevar a excesos, y evitar las dramatizaciones y la arrogancia. Y ya Júpiter nos pregunta, ¿te atreves a brillar sin miedo y a confiar en tu propia luz? Y bueno, si queréis, lo podemos dejar aquí, simplemente como frase final, que los planetas se mueven, los ciclos cambian y la vida se transforma, así que aprovechemos los ciclos astrales como una oportunidad consciente para crecer, renacer y evolucionar, porque como dice la frase hermética, como es arriba, es abajo. Muchas gracias por vuestra presencia y atención. Gracias, Eva, muchísimas gracias. Una belleza, un trabajazo inmenso. Me encanta la presentación, un trabajazo tremendo.